carta a los Efesios, capítulo 5, verso 14 al 17 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén y amén. Somos hechura suya, hemos cantado, ¿verdad? Somos hechura suya. La Escritura dice que somos hijos de Dios. La Escritura dice que somos cristianos. La Escritura dice que nacimos de nuevo, que tenemos la esperanza de encontrarnos con el Señor. La Escritura nos anuncia todas estas cosas que nosotros obviamente no negamos, ni mucho menos desalentamos a los hermanos, pero también tenemos que considerar una verdad, que por esa causa, por la causa de que somos ahora hijos de Dios, por la causa de que ahora somos cristianos, por causa de que ahora somos participantes de la naturaleza divina, es que Dios nos exhorta, nos corrige y nos enseña. Cuando no éramos sus hijos, Dios no tomaba el atrevimiento de corregirnos igual, aunque todo depende de Dios. Sin embargo, cuando ya nos tomó como hijos, Él nos trata como tales y soportamos la disciplina. Por eso que Dios nos corrige, nos exhorta, nos disciplina, porque Él es nuestro Padre. Y lo mejor que nos puede pasar es que Dios, como nuestro Padre, nos corriga y nos enseña, ¿verdad? Por otro lado, como también expresaba el pastor Andrés al comienzo de la reunión, el día de la redención llegará, el día en que seamos arrebatados, llevados, transformados en el aire, llegará. El día en que nos reunamos con todos aquellos que nos antecedieron, llegará. El momento en que nos reunamos con todos nuestros amados y seres queridos que partieron de esta tierra. El momento en que nos reunamos con todos los santos que en todo lugar por causa del Evangelio fueron muertos. El día de la resurrección de los justos llegará. Ese día nos encontraremos todos allí arriba. Y esa es justamente la razón y el motivo por el cual Dios exhorta a nuestra vida y a nuestros corazones para que estemos atentos a todos los acontecimientos. Porque no es una cuestión de querer de alguna manera producir miedo en la gente, mucho menos en los cristianos, producir un temor, pero el día del Señor está cerca y el mundo apresura sus pasos para lo peor y la iglesia lamentablemente está como dormida, está como tranquila. La iglesia dormida, hablamos de una iglesia tranquila, de una iglesia que no tiene mayor preocupación, de una iglesia que no está preocupada para el anuncio del Evangelio, ya que de hecho es el único medio por el cual las personas conocerán la verdad de Dios. Una iglesia que por ahí también hasta no tiene preocupación en seguir transformándose y corrigiéndose por el poder de Dios, que lo tiene a su alcance por gracia y por misericordia de Dios. En este tiempo final, donde todas las cosas se están exhibiendo ante nuestros ojos y cumpliéndose también la Escritura delante de nosotros mismos, puede, hermanos míos, que nos suceda como al pueblo de Israel, que no pudieron contemplar los tiempos que estaban viviendo. Son tiempos finales y si observamos bien nuestra propia vida, nos vamos a descubrir que estamos muy tranquilos y muy descansados, como así de alguna forma estaba la iglesia primera en los tiempos que naciera la misma iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder, gozosos y alegres de participar en Dios y con Dios, pero se olvidaron de la tarea que Dios le había encomendado. Dios le había encomendado a esa primera iglesia ir y anunciar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las palabras que Jesús le mandó.
Esto se perdió en el camino. Lamentablemente ahora se anuncia para conseguir cristianos sin la forma y la manera que Dios estableció. Se anuncia, como muchos religiosos, el evangelio para conseguir adeptos, personas que sigan el propósito o el sentir. No tiene nada que ver con la iglesia que conocemos de este tiempo, una iglesia terrenal, una iglesia que busca reino material, cuando por ejemplo nosotros vemos en San Mateo capítulo 5 cómo allí el Sermón del Monte dirige a los hombres a una obediencia para una vida espiritual, para una vida transformada por el poder de Dios, a diferencia de todas aquellas religiones que enseñaron de una u otra manera reglas, estatutos y mandamientos en forma de ordenanza, no produciendo obviamente nada en las personas. Lo triste de esto es que en el evangelio nos descuidemos tanto que también pase lo mismo, no producir nada en nuestra vida, que no produzca nada en nuestra vida, no producir esos frutos de los cuales hablábamos ayer, no trabajar con la necesidad de presentar el evangelio, de que otro oiga, no ocuparnos de nuestra vida para luego dar esos frutos que traigan a las personas reconociendo las buenas obras de los cristianos. Entonces ver, hermanos, darnos cuenta de esta realidad, y es por la causa de que Pablo exhorta obviamente a la iglesia. No es el único pasaje, ahora vamos a ver algún pasaje más todavía donde exhorta a la iglesia a despertar, porque bueno, la comodidad, la tranquilidad hace muchas veces de que nos olvidemos la tarea que tenemos encomendado de parte de Dios. Todos los tiempos debió haber seguido, en todos los tiempos se debió haber seguido la enseñanza hacia los cristianos, tanto a los discípulos como a los iniciados, como a los que van creciendo, como a nosotros. Sigue Dios enseñándonos por medio de la palabra, el evangelio de Dios, todas aquellas cosas que Dios espera que en nosotros se manifiesten como hijos de Dios. Por eso es que hablamos de que somos realmente hechura suya, que somos realmente la nueva persona, pero como ahora, conociendo lo que somos, ir en busca de aquella manifestación que debe haber en los tales. Por eso que Pablo dice que nosotros nos manifestemos conforme a la vocación que tenemos, que haya en nosotros una manera de mostrarnos, una manera de manifestarnos conforme al llamado que Dios ha hecho. Y esto es algo que debe permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, para que luego se lleve a cabo y realmente termine exhibiendo lo que dijimos ayer, se vio claramente en Cristo Jesús nuestro Señor. Detalles a tener en cuenta de una parábola de las 10 vírgenes. Quiero que me acompañe a San Mateo capítulo 25, por favor. Allí está la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25, desde el verso 1. Allí relata la parábola de las 10 vírgenes. Y detalles a tener en cuenta, por ejemplo, es que en aquel tiempo no se le permitía a ninguna persona estar en la calle sin tener una lámpara encendida. En ese lugar donde suceden estas cosas, no se le permitía a la persona estar en momentos de oscuridad o de anochecer sin estar con una lámpara encendida. En aquel tiempo, una vez que llegaba el marido, el novio, el esposo, como dice la Escritura, y no llegó a entrar, la persona ya no puede entrar a ese lugar de bodas que había, en la cual debía participar. Entonces nosotros nos damos cuenta de por qué, la razón de las explicaciones, y como siempre enseñamos, cómo Jesús muestra con cosas que ellos conocieran, que ellos conocieron, que ellos conocerían, con ejemplos sencillos para que ellos puedan entender. Y habla de las 10 vírgenes, y como conocemos, y usted luego lo puede leer, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Ambas tomaron lámparas consigo, pero las prudentes tomaron lámpara y una vasija con aceite para prevenirse,
para estar listo, para estar preparado. ¿Cuál era la razón? La razón era de que no se sabía el día ni la hora en que el esposo vendría. Se anunciaba que iba a venir. A partir de ese momento, en este caso las 10 vírgenes, como también los invitados, estaban esperando el momento en que apareciera el esposo. Cuando esto sucedía, tenían que estar preparadas. Entonces las vírgenes prudentes que tomaron consigo la lámpara y también la vasija con aceite, pudieron atentamente recibir al esposo, porque ambas cabecearon, o sea, los dos grupos cabecearon, los dos grupos se durmieron esperando al esposo, pero en un momento dado apareció el esposo, y las que estaban preparadas arreglaron sus lámparas, tomaron consigo la vasija llena de aceite y fueron con el esposo. Las insensatas le pidieron que le compartiese del aceite de ellas, y ellas le respondieron: para que no nos falte ni a nosotros ni a vosotros, id a los que venden y comprad. Entonces las otras 5 vírgenes insensatas se fueron a comprar el aceite, pero para cuando vinieron las puertas se habían cerrado y comenzaron a gritar: ábrenos, ábrenos. Y la respuesta del esposo fue: no os conozco. Terrible, porque eran las personas indicadas, tenían que estar listas. Esto también da, de hecho, mucho ejemplo. Da mucho ejemplo, porque nosotros somos los llamados y nos consideramos los llamados. El tema o la pregunta es: ¿cuánto yo estoy atento? ¿Cuánto se está cargando mi lámpara? Para tomar el ejemplo que el Señor Jesús enseña en esto. ¿Cuánto retengo de la palabra de Dios? ¿Cuánto realmente creo? ¿Cuánto realmente obro por ella? Porque si yo pregunto, ¿está esperando al Señor? Sí, todos estamos esperando al Señor. Es lo que creemos, ¿verdad? Todos estamos esperando al Señor. Pero ¿de qué forma? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas maneras se puede seguir esperando al Señor? Seguimos avanzando para no detenernos tanto en ello. Y en esta parábola nos advierte ciertas cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, no se puede obtener lo que debiera ya tener, no se puede obtener en los últimos minutos. Llegarían tarde, y eso es lo que sucede. Por eso que es demasiado tarde para un estudiante que debe rendir una materia, estudiar en el último momento o en la última noche. ¿Por qué razón? Porque es algo que debía haber aprendido. La cuestión no es que lo sepa y lo pueda simplemente escribir, sino que lo entienda, que lo exprese porque lo comprendió, para luego poder seguir con ese conocimiento, adquiriendo un mayor conocimiento para luego seguir adelante con su profesión. Por lo tanto, no se puede dejar algo así para el último momento, ¿verdad? Esta parábola nos advierte de esas cosas. No se puede dejar para el último momento lo que se debe adquirir. No se puede dejar para el último momento que cuando suene esa trompeta, considerar que podemos obtener el carácter y la manera de vivir de Cristo. No se puede esperar para ese momento. Ya debiéramos haber alcanzado el carácter para ese momento. Cuando suene la trompeta, ya debiéramos estar con el carácter desarrollado, con la vida manifestada. No hay tiempo para corregir, no hay tiempo ya para correr. Es el momento en que el Señor desciende un poco en el aire para llevar a su iglesia. Y la iglesia debía estar preparada. Por eso que Jesús dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que nada que no se parezca a Él será llevado. La seguridad que a veces tenemos y compartimos por el hecho de creerle a Dios, de que aquellos que somos cristianos lo lograremos, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra falta de ejercicio en cuantas cosas. Por medio de la advertencia de Dios y los consejos de su palabra podemos alcanzarlo, podemos lograrlo. Y de hecho no es aquel verdadero cristiano el que se va a quedar. Hoy hablábamos esto con el pastor. El verdadero cristiano es que a pesar de la prueba se para y sigue adelante, a pesar de la dificultad sigue avanzando. No es el que abandona, no es el que deja. Y si abandonó y es un verdadero cristiano, al tiempo está de vuelta porque cree en el Señor Jesús y no lo puede evitar. Pero también tenemos que ser conscientes
que todo el tiempo que Dios nos ha reunido y nos ha enseñado su palabra es para que algo suceda por medio de ella en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén, iglesia. Es para algo, ¿verdad? También es ser un poco inconsciente, dejar para tan tarde que ya no haya remedio, que ya no haya solución. Dejar para tan tarde el pensar de que nos vamos a reunir con Cristo o con nuestro Señor. Es de necios, sobre todo cuando vemos que los tiempos, como decíamos, se cumplen ante nuestros ojos. Entonces es el tiempo donde ahora hay que ocuparse, ahora hay que dedicarse, ahora hay que hacer algo, ahora hay que obedecer, ahora hay que buscar. A menos que no creamos que esto vaya a pasar. Y recordemos siempre que el hecho de creer que esto va a pasar no es el simple hecho de decir yo creo que va a pasar, sino que realmente la persona cuando cree que esto va a pasar algo hace al respecto, porque no quiere ser hallado como las vírgenes insensatas, sino como las prudentes que se prepararon, que no sabían cuándo, pero el esposo iba a llegar. Así estamos nosotros, no sabemos cuándo, pero va a llegar. El tema es cómo estamos, cómo es que nosotros estamos, porque si no nos preparamos para ese día y quisiéramos entrar, pasaría lo mismo que con aquellas vírgenes. De cierto os digo, no os conozco. Así le respondió. Entonces también nos advierte de que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Danos de vuestro aceite, no te puedo dar. Hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Usted no le puede pedir prestada a su hermano o a su hermana la comunión que usted debe tener con Dios el Padre y con Cristo. No puede pedirle eso. No le puede pedir que le comparta el carácter. Se debía haber formado por medio de las enseñanzas que vinieron para eso. Entonces hay cosas que no se pueden pedir en el último instante, en el preciso momento en que va a suceder. Son cosas que ahora, de hecho, como Dios nos advierte, tenemos que ir pensando en ella para esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para alcanzar todo aquello, para lograrlo, para que no sea sencillamente, hermanos amados, una preocupación que sucede a causa de lo que oí, sino que produzca algo tan hermoso en mí que yo desee, tenga el anhelo de alcanzarlo, de buscarlo y realmente alcanzarlo. Si se tenía que haber formado el carácter de Cristo o se tiene que formar el carácter de Cristo, ¿cómo puede pasarnos? ¿Cómo sucederá esto? ¿Cuándo comienza? Siempre decimos, el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cuándo comenzó? Y nosotros pensamos que a lo mejor a partir de una enseñanza, y la realidad es que comenzó cuando creímos. ¿Cuándo culmina? Cuando estemos con el Señor. Es el fin de nuestra fe, dice Pedro, la salvación de nuestra alma. O sea que nuestra fe, nuestra confianza en Dios debe llevarnos hasta ese día ante su presencia. Es el fin de nuestra fe. Por eso, hermanos amados, no vaya a ser cosa que nos pase como al pueblo de Dios, al pueblo antiguo de Dios, como le ha pasado a los judíos. Tantas veces anunciados acerca de Cristo, de tantas formas, por tantos profetas. Jesús mismo le dijo que empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas a los que iban camino a Emaús, les habló acerca de Cristo y del plan de Dios. Esto que muestra que esto ya venía anunciado desde el tiempo del Génesis. Como sabemos, nosotros como cristianos ya para este tiempo conocemos estas cosas, pero debemos conocerlas también para sentirnos advertidos de parte de Dios. No vaya a ser cosa que viniendo el Señor no podamos reconocerlo. Mire como dice Isaías, por ejemplo, capítulo 60. Gloria a su nombre. Isaías capítulo 60. Gloria a su nombre. Verso 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuándo sucedió esto?
en la aparición de Jesucristo, cuando nació Cristo. Todo esto era algo que ya venía de alguna manera anunciado, profetizado por Dios por medio de sus mensajeros, que una y otra vez le fue citado a Israel. Que los maestros de Israel, cuando se cumplía esto, debían ellos ser los que estaban preparados para anunciarlo, preparados para enseñarlo, listos para exhibirlo si se quiere y mostrarlo también. Sin embargo, estaban tan ocupados en su religión y en sus modos y en sus costumbres, y Jesús le dijo tradiciones. Las tradiciones de ellos quebrantaban de hecho muchas veces la ley de Dios. Y no les interesaba, no les preocupaba. Entonces comprender, hermanos amados, que los anuncios dados por Dios en un momento determinado se cumple, y no es el caso de porque yo esté desatento es que usted no lo vaya a ver o que no vaya a suceder, y no es porque usted esté desatento es que esto no vaya a suceder o los demás no lo vayan a contemplar. Lo que dijo Dios se va a cumplir, en un momento dado va a suceder. Por lo tanto, nosotros que no sabemos ni el día ni la hora, debemos prepararnos para esto, prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, no descuidando nada de aquello que Dios nos ha dado, y es más, seguir progresando en la vida que Dios nos dio. Cuando nadie conoció, cuando nadie reconoció, había un anciano llamado Simeón en Jerusalén. Este hombre, relata la Escritura, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un anciano no era una persona, un principal, no era alguien reconocido por los hombres quizás, pero era alguien que tenía relación y comunión con Dios. Era alguien que creía lo que se había anunciado. Era alguien que se había ocupado y, como vemos, había rogado a Dios, y Dios le dijo que se lo iba a mostrar. ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Cómo puede haber una persona interpretando el momento, dándose cuenta, y otra cantidad de gente no teniendo en cuenta absolutamente nada y pasando por alto ese gran y glorioso día? A pesar de todo, ellos no pudieron ver la realidad de que lo que Dios había prometido estaba en ese lugar. La gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. La presencia misma de Dios, Dios enseñando a Israel, a su pueblo, Dios mismo enseñándole. Entonces, al ver todas estas cosas y entender que todo llevaba a cumplimiento de la palabra de Dios, los llamados o los interesados o aquellos a quienes se le dirigió el mensaje debían estar atentos, porque nada sucedía porque sí. Más digo todavía, a partir del nacimiento de Jesús debieran ellos haber contemplado, porque todo lo que sucedería luego sería conforme a lo que Dios había establecido. Por eso vemos en el capítulo 4 de San Mateo y el verso 13, cumpliéndose la escritura de Isaías capítulo 9, cuando Jesús, después que fue tentado en el desierto, vino a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estaba ocurriendo allí un cumplimiento terrible de la palabra de Dios, y no lo pudieron contemplar, no estuvieron atentos. Lo que se prometió por años, lo que se prometió de hecho desde el Génesis, como bien hablábamos con el pastor hoy, se prometió desde allí, desde el comienzo de la historia de la humanidad. Y pasando tanto tiempo, un día determinado llegó el cumplimiento de ello. Y cuando llegó el cumplimiento de ello, los que debieran estar atentos no estuvieron atentos. Por eso que Jesús luego en el verso 17 predica la forma en que predica y anuncia. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y qué es lo que vieron? Un hombre que venía a anunciar lo que ya de antemano se había profetizado y se había enseñado. Entonces cabe la pregunta: no vaya a sucedernos como le sucedió al pueblo de Dios, a los judíos, que habiendo sido avisado tantas veces, de tanta forma, de tanta manera, con tantos profetas, llegó el día y ellos no lo pudieron ver. Y yo considero que la iglesia que se mueve, que busca, que es enseñada por la palabra de Dios como nos toca por misericordia a todos nosotros, es la iglesia que está preparada, es la que realmente oirá el sonar de la trompeta. Pero también es la iglesia que no debe descuidarse, que no debe dejar que pase, porque no sabemos nosotros el día ni la hora, y a veces confiado, todavía no llega el tiempo, ya va a haber tiempo, y siempre hay tiempo para dedicarse de pleno al Señor, pero nunca llega ese día, nunca llega ese tiempo donde nuestro pensamiento, nuestro único pensamiento sea el Señor. Yo no puedo decir que tengo mi pensamiento todo el tiempo en las cosas de Dios, que todo el tiempo ocupa mi mente. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando. Dios está trabajando con nuestra vida y nosotros debemos seguir recibiendo el santo consejo de Dios para lograrlo. Y trabaja Dios con todo, porque es hasta que todos lleguemos. No es hasta que algunos lleguen, sino hasta que todos lleguemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. ¿Lo tenemos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Eso le dice Pablo, y sin embargo lo hace. Sin embargo le aclara. ¿Cómo es que le dice? No tienen necesidad que yo le aclare de estas cosas, y sin embargo se lo afirma. Viene el día del Señor, va a ser así, así, así. ¿Por qué lo enseña? Porque para Pablo era seguro volver a repetirle las mismas cosas. No le era molesto, mejor dicho, dice la palabra, que no le es molesto repetirle las mismas cosas. Y para los demás, para los oyentes, para los lectores, es seguro. Entonces, de paso que le explicaba, de paso que le hablaba todo esto, le explicaba, y ya que estaba, le volvía a puntualizar acerca del día del Señor. Y el consejo, como usted puede contemplar en el verso 6, y se lo está diciendo a gente que decía a él: no tienen necesidad que yo les hable de estas cosas, porque ustedes mismos saben. Sin embargo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quién es el que vela? ¿Por qué el llamado? ¿Por qué dice despiértate tú que duermas? ¿Porque está durmiendo? No, es porque no está velando. El ejemplo de dormir es justamente una persona inconsciente, una persona que no es dueña de sí mismo en ese momento. Es una persona que como que está ausente y necesita despertarse. Fíjese que una persona que está dormida no reacciona, pero una persona que se despierta ya puede reaccionar.
Eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando con la iglesia. Estamos descansando, estamos demasiado tranquilos, no estamos velando. De alguna forma estamos confiados como los demás. Ya llegará el día, ya llegará el momento. Y Pablo le dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, estemos en nuestros cabales. Aquí viene otra vez la palabra acerca del entendimiento que hemos compartido en parte anoche, acerca de lo que comprendemos, que no sea simplemente un conocimiento para llevarlo y mostrar a otro el conocimiento que podemos alcanzar, sino que sea el entendimiento para obrar conforme a las demandas de Dios, ya que por medio de ellas seremos corregidos y enseñados para alcanzar. Por eso dice que nosotros no durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos sobrios, que estemos en nuestro propio juicio, en nuestro cabal juicio, que nos demos cuenta que las cosas que nos enseñaron no son cosas para que haga un milagro instantáneo, una transformación instantánea, o como el sembrador que siembra y al instante esperaría que esa semilla dé el fruto. No sucederá de esa forma, pero la advertencia, la enseñanza hará que nosotros, hermanos míos, estemos atentos para cada momento que se necesita estar atentos. Así que aunque no desconocemos la palabra de Dios, Pablo dice, lo más seguro es que lo vuelvan a repasar. Lo más seguro es que no se caiga de ustedes. Lo más seguro es que lo tengan siempre. Lo más seguro es que estén atentos, velando en todo tiempo y en todo momento. Verso 7. Pues los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios otra vez, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mira hasta dónde. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la condición, si a alguno le tocó dormir, o sea, partir de esta tierra, haberse ido con la confianza de que hizo todo aquello que Dios esperaba que hiciese, conforme a lo que se le fue enseñado. Y si estamos en esta tierra, seguir velando para que no nos sorprenda aquel día como ladrón, sino que nos suceda de que nosotros podamos contemplar y estar atentos, y para nosotros no sea una cosa extraña el sonar de la trompeta, sino que podamos ser arrebatados y llevados a la presencia de Dios. ¿Cuánto tienen esta esperanza? ¿Verdad? Una esperanza viva. Por eso yo digo que para el cristiano que es luz, no importa cuándo se produzca. Y si nos ponemos a razonar, por eso es que antes el temor infundido en la iglesia no dejó resultado. El Señor ya viene, corre, vela, ayuna, ora, no duermas, vive orando. Esa advertencia no sirvió. Porque la enseñanza tenía que ser: vive como un verdadero cristiano, aprende a vivir una vida cristiana. No te sale, pero sigue insistiendo. Necesitas ayuda, Dios te la dará. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nuestras debilidades nos ayude justamente para eso. Entonces esa debía haber sido la enseñanza, para que la persona no esté preocupado qué día sonará. Si la persona supiere qué día sonaría, pecaría, dijo alguien, hasta el último minuto antes de que suene la trompeta. El hombre haría eso. Y es verdad. Por eso es que la insistencia de parte de Dios para con todos los que son sus hijos, para con todos aquellos que son cristianos, para con todos aquellos que poseemos el Espíritu Santo, para nosotros, hermanos amados, dice que estemos vigilantes, que seamos sobrios, encontrarnos preparados, listos, es lo que Dios realmente espera de nosotros. Romanos capítulo 13, gloria a su nombre. Verso 8 en adelante. ¿Lo tenemos? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, dice Pablo,
conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Lo leyó? Ahora fíjense la advertencia, después de enseñar inclusive todo lo que enseña la carta a los romanos, después de apuntar exactamente el cumplimiento de la ley amando al prójimo, a pesar de todo eso, le dice estas cosas, conociendo el tiempo que es ya, la hora está llegando, el día ha avanzado, la noche está cerca, todo se está por cumplir. Por lo tanto dice, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué le dice a la iglesia? Porque la iglesia es la única que tiene la autoridad y es la iglesia la que tiene también problemas en la propia carne, en la propia naturaleza humana. Pero es la iglesia la única que tiene el poder, el Espíritu Santo. Las personas que pertenecen a la iglesia son personas que nacieron de nuevo y por eso tienen el poder y la autoridad para combatir aquello. Por eso la corrección de Pablo. Ya que estamos hablando del tiempo final, ya que lo estamos comprobando, se cumplen delante de nuestros propios ojos. ¿Qué hacemos ante tan tremenda evidencia? ¿Qué hacemos? ¿Habrá entre nosotros quienes estén atentos y alerta? Seguramente que sí, no tengo ninguna duda. En la versión lenguaje actual, el verso 11 se lee de esta forma: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. ¿Ve cómo dice acá? Ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. ¿Ve? La forma clara en que lo manifiesta aquí, en esta traducción. Están como si estuvieran dormidos. ¿Qué pasa? Que a veces creemos que es suficiente el culto. Vengo al culto, estoy participando, no falto a la reunión, hago todo lo que hay que hacer religiosamente, hago todo lo que se me enseña, lo que se me explica, pero no despierto a la realidad de que realmente lo que Dios me ha dado, una vida nueva que yo debo amar de tal forma que no quiero descuidar, que debiéramos amar de tal forma que no quisiéramos descuidar, que quisiéramos y tenemos la esperanza de encontrarnos en aquel día con el Señor. Pero ninguno que no haya velado, ninguno que no esté velando, ninguno que no esté cargando, ya para dar también el énfasis sobre el pasaje leído, cargando su lámpara del Espíritu Santo, ninguno que busque ninguno que no busque ser lleno realmente del Espíritu Santo, que tenga esa dependencia, que tenga esa búsqueda, hermanos míos, será llevado. Entonces no nos habrá servido de nada estar congregado tanto tiempo, religiosamente congregado, porque si no haya valor todo lo que Dios nos enseña, entonces, hermanos míos, no se producirá, no se verá lo que tanto la Escritura enseña y exhibe, y también exige que se cumpla en la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros también a veces estamos como dormidos, la persona dormida, inconsciente, teniendo todo. Nosotros estamos en la casa del banquete y no nos damos cuenta, porque bueno, no le ha tocado ir quizás a otro lugar donde la palabra de Dios no tiene el primer lugar, sino las alabanzas, las acciones de gracia, las profecías. Hay lugares allí en Corrientes donde están nuestros hermanos que la iglesia está predicando el pastor acá y se levanta una profeta o un profeta y se antepone a la palabra de Dios. Tiene más autoridad lo que se levanta allí del pueblo para hablar un mensaje de Dios que la misma palabra de Dios. Nosotros lo contemplamos y decimos, eso es una locura, eso no puede suceder. Bueno, pero sucede ¿por qué causa? Porque no se conoce, porque no hubo quizás la ocupación, porque no tuvieron la bendición, el privilegio, hermanos míos, que Dios por su misericordia ha dado con nosotros o ha hecho con nosotros.
de que le demos valor a la palabra de Dios. Ahora, estamos en la casa del banquete. ¿Cuánto valoramos que Dios día tras día nos enseñe su palabra? ¿Cuánto valoramos que Dios haya puesto un pastor sobre nosotros? ¿Cuánto valoramos que Dios haya puesto un ministerio para enseñarnos su palabra? Donde tenemos maestros, donde tenemos todos los ministerios para ser enseñados y así alcanzar el llamado de Dios a la manera que Dios lo ha establecido. Cuando nosotros le damos el valor. Ahora, ante esas cosas, por ejemplo, estamos como dormidos. No podemos contemplar con exactitud todo lo que poseemos, todo lo que tenemos. Ustedes como congregación, por ahí tampoco le están dando el valor a todo lo que tienen, a todo lo que Dios le ha dado. Bueno, así estaba el hijo pródigo, de que siempre hablamos. El hijo pródigo lo tenía todo en su casa. No le faltaba absolutamente nada. Tuvo que salir, comprobar, darse cuenta. Y en ese momento, hermanos, desde que comenzó su rebelión contra todo el sistema del hogar, del padre mismo, comenzó una ceguera que no podía contemplar todo lo que tenía. Él estaba ciego. El hermano que se quedó también no podía contemplar el amor del padre, no podía contemplar todo lo que se le había concedido. Por eso también, hermanos, celosos de cosas que no tienen sentido, de por qué tener celo, cuando el evangelio nos ha provisto a nosotros todas las cosas que necesitamos para servir a Dios. Y a ninguno le ha dado más y a otro menos. Sin embargo, a cada uno conforme a la capacidad que Dios ve en la persona le concede el privilegio para que de hecho progrese lo que tiene o lo que Dios le dio. Este estaba allí dormido, inconsciente, no estaba en su cabal juicio, porque en el momento que estaba allí frente a los cerdos dándole de comer a aquella algarroba, volvió en sí. De repente se dio cuenta: en la casa de mi padre hay jornalero y hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Lamentablemente nos ha sucedido así muchas veces. Entonces necesitamos despertar, porque si estamos en el lugar correcto, si no nos hemos ido como aquel que se fue para experimentar lo peor allá afuera, entonces alegrémonos, gocémonos, pero también valoremos lo que Dios nos ha concedido, porque es la manera en que Dios lo estableció y es a través de lo cual vamos a alcanzar todo el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Volviendo en sí. A veces nosotros necesitamos volver en sí, como despertando, como volviendo a sus cabales. Ahora puede ver, ahora puede valorar. Ahora, ¿usted lo puede ver? ¿Lo puede valorar? Yo les digo a los hermanos allá que si vienen por compromiso o por el solo hecho de que debe congregar, que no venga, porque igual no se va a salvar así. No, pastor, habría que alentarlo para que siga viniendo. Prefiero exhortarlo. Fíjense un detalle. ¿Cuántos siguieron a Jesús cuando Él empezó a hablar que Él era el pan de vida? Cuando Él enseñó qué tenía que pasar con su vida, se asombraron todos, se asustaron todos, se volvieron atrás. Jesús no tuvo miedo ni se asustó. Jesús sabía que los que el Padre le dio no se irían. ¿Se oye? Entonces nosotros estamos de la misma forma, no tenemos miedo. Allí le hablamos así a la congregación, y tengo hermanos aquí testigos que pueden atestiguar acerca de esto, porque no tenemos miedo a que se vayan, porque solamente se puede ir aquel que realmente no tiene el llamado de Dios. Pero el que tiene el llamado de Dios, el que es el Hijo de Dios verdadero, el que no se ofende por las palabras de Dios porque sabe que Dios busca lo bueno para él, va a responder de la misma forma que respondió Pedro con sus compañeros, sus discípulos compañeros. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero fíjese el valor que tenía que tener. Ahora, entre tanta gente, muchos se volvieron atrás. ¿Cuánta gente había? Entre tanta gente, solamente ese grupito se quedó con él. Que Jesús lo desafió y le dijo: ¿quieres iros acaso vosotros también? Vándense a mudar. No nos iremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora fíjese el valor que tuvo para ellos. Bueno, eso es lo que Dios busca. Verdaderos cristianos, genuinos cristianos, que antepongamos la palabra de Dios. Y todavía por ahí no lo hemos alcanzado. Por eso es que Dios trabaja, nos enseña y nos corrige y nos exhorta para que lo logremos. Nunca es para desalentarnos, nunca. Pero si hay algo en lo que confiamos es en el llamado de Dios, que Dios no se equivoca. ¿Cuántos lo creen? Dios no se equivoca. Amén. Por eso Pablo le dijo a los efesios: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Fíjese el verso 15, por favor, 5:15 de Efesios. Mire cómo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces acá viene lo que decíamos ayer en parte. No es solamente lo que puedo expresar con mis labios, sino lo que se llega a mostrar, lo que se llega a exhibir. Porque confesar con los labios no es algo difícil. Ser parlanchín, hablarlo, sencillamente hablarlo. Una persona que habla, eso es creer. Hay una palabra para identificar lo que es creer de esa forma y lo que es creer genuinamente con compromiso y entregando su vida. Mirad pues, dice, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué le reclama eso? Porque le había sido ministrado sabiduría de Dios por el Espíritu Santo. Por eso le dice. ¿Y por qué entonces le reclama? Porque puede suceder la otra cosa también. Y repito, insisto, el que es corregido y es de Dios no se ofende absolutamente para nada. Es el mismo que dice en el capítulo 4 y verso 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es el mismo. ¿Podría ser que no anduviesen como es digno del llamado? Podría ser. Podría ser que anduviesen como digno del llamado, también podría ser, pero nunca estaba de más que le vuelva a recalcar, que le vuelva a aconsejar, que le vuelva a enseñar. Nunca estaba de más. Es el mismo que dijo: esto pues digo y requiero en el Señor, verso 17, capítulo 4 de Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Por qué le explica así? Esa es la misma iglesia que hemos hablado ayer, que debía despojarse del viejo hombre, que debía renovarse en el espíritu de su mente y debía vestirse recién del nuevo. Es el mismo que le enseña justamente al ejercicio, como le llamamos ayer, para entender, a modo de pasar el arado, quitando de nosotros, no solo ablandando la dureza del corazón del hombre, sino también preparando la tierra para sembrar esa buena semilla, la palabra de Dios. Esa es la misma iglesia que le dice que fueron bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué hacemos notar esto? Porque es a la iglesia a la que se le puede hablar de estas cosas. Es la iglesia la que está capacitada para oírlo y entenderlo. Es la iglesia la que puede obrar. Es la iglesia la que puede obedecer. Es la iglesia, los llamados, los escogidos, los que desean ser fieles al Señor, los que podrán manifestar esta vida. Y son aquellos mismos que estarán atentos y se darán cuenta que son realmente los tiempos finales y debemos despertar. Debemos despertar a la realidad de Dios. Debemos despertar a los tiempos que vivimos. Debemos despertar y debemos reaccionar y hacer algo al respecto, ¿verdad? Esencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Baste ya el tiempo. Ya es suficiente. Ya se acabó. Debemos ahora vivir de la forma y de la manera que Dios quiere, y debemos estar atentos a la palabra de Dios y mostrar de una buena vez lo que se debe exhibir como cristianos e hijos de Dios. Que en nosotros haya esas buenas obras que hubo en Cristo Jesús y que manifiesta la palabra de Dios, esas buenas obras que tienen que ser notorios a todos, para que esa luz de la cual Jesús le habló justamente allí en el capítulo 5 de San Mateo, alumbre realmente a los hombres para que vean, dice, vuestras buenas obras. Habla justamente de la persona que por causa de la capacidad que Dios le ha dado manifiesta obras que son dignas de imitar y que producen en otro el deseo de alcanzar lo que la otra persona tiene. Lo que vemos lamentablemente en estos tiempos, ya desde hace bastante tiempo, es que no ocurre exactamente eso. Más son las críticas, y muchas de ellas acertadas, contra los cristianos, que el deseo de imitar las obras de los mismos. Sí, decíamos ayer, ¿por qué lo seguían a Jesús?
no solo por el pan y los peces, sino también porque era una persona especial, su conducta era especial, su cuidado era especial, su observación era especial, era diferente. Y los cristianos tenemos que llegar a eso, a esa imitación, esa obra buena, que de hecho la palabra que emplea, se lo voy a leer ya que estoy, la palabra que emplea para buenas obras del griego en el pasaje de justamente de las bienaventuranzas, San Mateo, capítulo 5, verso 16, lo apunta porque esto es algo. Una palabra de ellas simplemente se define la calidad de una cosa como buena. Sin embargo, la otra quiere decir que una cosa es no solo buena, sino también hermosa y atractiva. Y esa es la palabra que emplea el Señor Jesús para hablar de buenas obras en los cristianos. Hermosa y atractiva. Entonces, ¿cómo tiene que ser la vida del cristiano? ¿Cómo tiene que ser la vida del cristiano que espera? La vida del cristiano que está atento. La vida del cristiano que acepta el llamado de Dios y dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La persona que reconoce la presencia de Dios, que reconoce el mensaje de Dios, que acepta el consejo y el mensaje de Dios. ¿Cómo será? Sino una persona semejante a Jesucristo en obra, en vida y obra. Así que, hermanos amados, no nos conformemos con saber que son los últimos tiempos. No nos conformemos con saber que el mal sigue avanzando y que está siendo notorio a todos, sino que preocupémonos y abramos nuestros ojos y comencemos a velar. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, atentos, capaces de usar el entendimiento que Dios nos ha dado, porque para eso nos lo ha dado. Amén, iglesia. Espero que se haya comprendido. Espero que se ore por esto. Espero que nosotros lo llevemos a la meditación, porque no servirá de nada tanto tiempo de congregarnos si no estamos listos para cuando ese momento llegue. Y ese momento llegará. Para los que creemos, ese momento llegará. Puesto de pie, por favor.